Hola, vamos a continuar con la exposición de nuestro tema y ahora vamos a realizar la segunda parte de los sistemas de gestión laborales. En este archivo, que tiene mayor cantidad de diapositivas en relación al anterior, la explicación ha de ser mucho más rápida, puesto que en este archivo vamos a tener varios lineamientos. Prácticamente les he puesto la norma en realidad, o sea que no hay mucho donde perderse para poder desarrollar. En esta norma lo que vamos a ver es un proceso introductorio a lo que son los sistemas de gestión y posteriormente vamos a considerar la explicación de los sistemas de gestión OSAS 18001. ¿Ok? Vayamos entonces. ¿Qué es un sistema de gestión? Partamos del concepto de sistema. El sistema es un conjunto de elementos que están mutuamente relacionados o que interactúan entre sí. Las actividades, ¿qué es gestión? Es un conjunto de actividades que están coordinadas para dirigir y controlar. Entonces, ¿qué será para nosotros un sistema de gestión? Es un sistema que permite establecer política y objetivos para poderlos lograr. Ejemplos: sistema de gestión de riesgos laborales, sistema de gestión de calidad, sistema de gestión medioambiental. A cada uno de estos podemos poner, como más o menos podemos imaginarnos, por ejemplo, el sistema de gestión de riesgos laborales, las OSAS 18000, el sistema de gestión de calidad, la ISO 9000, y el sistema de gestión medioambiental, la ISO 14000. Ahora, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer qué es un sistema legal. Lo definiremos como aquel que nos permite hacer prevención y la normativa para desarrollar de acuerdo a las necesidades. Un sistema que vamos a manejar muchísimo es el BS, el British Standard, que es la base de lo que son las normas OSAS. Y que es la propuesta OIT, es un conjunto de directrices relativas a la gestión de la seguridad. Ya varios de estos temas hemos visto en el anterior juego de diapositivas. ¿Qué otros reglamentos tenemos que tener en cuenta? La ley de prevención de riesgos laborales, la resolución de reglamento de servicios de prevención, ley de reforma marco, un real decreto que modifica a otro real decreto y la ley general de seguridad e higiene, que es la legislación boliviana, la famosa ley 16998. Ahora ustedes preguntarán por qué estamos recurriendo a la parte de un sistema español. Fácil, porque van a ver ustedes que, y obviamente es uno de los mecanismos que más utilizamos, van a ver que la normativa española en general es la más completa, pero además de ser la más completa, permite al usuario que se pueda copiar todos sus documentos en forma gratuita, libre. Y varios de estos documentos también los tienen ustedes en los casos de lectura y todo eso. Por lo tanto, ese es el motivo, el justificativo para trabajar. ¿Qué es el BS, el sistema British? Es un conjunto de entidades lideradas por la British Standards para publicar especificaciones. Básicamente, lo que habíamos planteado en la anterior diapositiva, las especificaciones de las OSAS 18001 y 18002. Lo que se procura es identificar si hay contabilidad en otros sistemas de gestión. Es así que dentro de esto aparecen las directrices de un sistema de gestión de prevención laboral. Como ya habíamos visto en la anterior diapositiva, este sistema está compuesto de los elementos que, bueno, son la diapositiva, disculpas, por los elementos que están puestos ahí. Entonces recordarán también que ya habíamos visto esta diapositiva donde inicialmente comparábamos las directrices de la OIT y las directrices relacionadas por las OSAS 18000. Y aquí introducimos la parte de gestión de la normativa española. ¿Cuál es la estructura de un sistema de gestión? Básicamente los que tenemos aquí planteados. Y en función a eso, ¿qué características se tiene? Se tiene las características, primero, de que un sistema de gestión debe ser completo, es decir, debe abarcar a la totalidad de la empresa, incluyendo las características adicionales que ésta puede desarrollar. Debe ser un sistema integrado, los principios preventivos forman parte de las funciones de los empleados,
Debe ser comprensivo, todos deben conocer y comprender sus funciones, sus responsabilidades y la importancia de su actuación. Debe ser abierto, debe permitir cambios o modificaciones en base al principio de mejora continua que también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las normas OSA? Nosotros partimos de un consorcio de organizaciones y lo que hacemos es identificar cuáles son nuestros requerimientos. Hablaremos de las OSAs 18001 y hablaremos de las normas OSAs 18002. Y a partir de esto estaríamos pensando en que debería haber una norma establecida para poder hacer el. ¿En qué consiste las normas OSAS 18001? Consiste en identificar básicamente los primeros 5 capítulos, definir la política, la planificación, la implantación y operación, la verificación y acción correctora y por último revisión por la dirección. Todo esto nos conduce a obtener un sistema de gestión de seguridad laboral. ¿Cómo procede esto? Básicamente, en la 18001 tenemos los requisitos de un sistema de gestión, se plantea el propósito de tener este sistema de gestión y obviamente se identifica cuáles son las entradas al sistema. Esto ingresa al sistema y en el proceso de este ingreso al sistema, lo que se ha de hacer es identificar la guía de implantación, que es la OSAS 18000, de tal manera de tener una salida. Ahora, ¿qué pasa con algo que ya hemos leído también? El mejoramiento continuo se plantea como un conjunto de documentos relacionados a la política de prevención, planificación, implantación, funcionamiento, comprobación de acción correctora, para terminar con revisión por parte de la dirección, que también permanentemente debe estar en ese proceso de mejora continua. ¿Cuál es el criterio de la aplicación de las normas OSAS? Primero, debe ser aplicable a cualquier organización y para esto los requisitos que debería cumplir una empresa es establecer un sistema de gestión, que es lo que ustedes van a hacer en sus documentos, implementar, mantener y mejorar este sistema de gestión, que es lo más importante. Obviamente en este curso nosotros no vamos a poder ver eso, sí vamos a dar ejemplos, pero no me va a dar tiempo ni tampoco alcance como para implementar todo un sistema completo. Asegurarse de que se cumple con la política de salud y seguridad en el trabajo establecida por la organización. Demostrar esta conformidad a terceros y tratar de lograr la certificación para terminar con un proceso de autoevaluación. Entonces, estos son los justificativos por los cuales una empresa debería tener una norma OSAS. ¿En qué consiste la política? Ya esto lo hemos planteado de alguna manera. Es aquella determinada por la dirección, considerando que esté adecuada a la organización, que haya un compromiso de mejora continua, que se pueda cumplir con la legislación, que sea documentada, implementada, mantenida y por último comunicada y disponible. La siguiente etapa está relacionada a lo que es planificación. Y en planificación se ven básicamente estos puntos. La base del sistema de gestión, por un lado, y por el otro lado deben haber mecanismos de evaluación, requisitos pobres, requisitos del programa de gestión en general. ¿Qué pasa en el capítulo de planificación? Ahí se tiene que establecer cuáles son los procedimientos que se deben seguir para poder llevar a cabo este sistema en general. Luego se debe plantear cuáles son los requisitos que debe tener. Por ejemplo, establecer cuáles son actividades rutinarias, no rutinarias, establecer actividades a las cuales todo el personal debe tener acceso en el trabajo y definir cuál es la infraestructura en. ¿En qué consiste el proceso de planificación? Básicamente empieza con el proceso de evaluación de riesgos y a partir de este proceso de evaluación de riesgos, la idea es de que se pueda identificar los riesgos, definiendo el sistema con sus especificaciones y límites, la identificación de riesgos, valoración de los mismos y un plan. Entonces, una vez que se define este procedimiento, podríamos hacernos unas preguntas. ¿Ha sido realizada la evaluación por técnicos cualificados? ¿Es adecuado el método elegido para realizar la evaluación? ¿Se han evaluado los posibles riesgos? Etcétera.
En general, estas preguntas nos sirven para tener una base de aplicación en el sistema de gestión que pretendemos. Entonces, una vez que se ha hecho el proceso de evaluación de riesgos, ¿qué resultados se esperan? Una identificación de los peligros con sus riesgos asociados, la evaluación precisamente de los riesgos, la tolerancia de los riesgos, las medidas de seguimiento y control, las acciones que se deben llevar a cabo, el establecimiento de acciones para su seguimiento, requisitos de formación de personal implicado, medidas de protección y prevención y los registros derivados. Como ven, bueno, he dado lectura completa, no debería serlo, pero como ven, esto está directamente relacionado a la estructura, al contenido mínimo que debe tener un manual OSAS 18001. ¿En qué consiste la etapa de control de riesgos? Inicialmente tiene el siguiente criterio. Primero, tenemos que identificar dentro de los riesgos cuáles son eliminables, a qué reglamentos pueden ser sometidos estos riesgos y por último cuáles son evaluables. Y en cada uno de los casos lo que se tiene que hacer es aplicar un plan de eliminación, plan de adecuación, plan de acción para el control, considerando planes de verificación y planes de... Entonces, en esta etapa se identifica cuáles son los requisitos legales que obviamente están explicitados dentro del manual. Aquí se debe incluir una licencia de actividad de inscripción en el registro industrial. Esto cuando nosotros estamos con nuestra empresa legalmente establecida y que tiene precisamente todos los documentos exigidos por ley. La apertura de un centro de trabajo, la legislación industrial y la legislación en prevención de riesgos laborales. Esta licencia de actividad en nuestro medio precisamente es tal cual, ¿no? Toda industria debería tener una licencia para poder desarrollar sus actividades. Lo que no implica, lo que no significa que obviamente la empresa esté exenta de cumplir, por ejemplo, con el tener el comité mixto, con tener su sindicato, etc. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos están en función a, primero, cuál es el estado de la situación actual y cuál es el estado de la situación futura. En función a esto, nosotros deberíamos establecer los objetivos considerando algunos otros objetivos de referencia. ¿Qué deben considerar los objetivos? Primero, cumplir con requisitos legales, calcular los denominados índices de siniestralidad, reducir los niveles de riesgo, realizar informes de auditorías, disconformidades del sistema y consideraciones tecnológicas. En general, estos objetivos deben cumplir sí o sí con estas etapas y, como dice nuestra diapositiva, la idea es de que deben ser compatibles y deben cumplir con la política de la empresa, considerando siempre el criterio de... En el programa de gestión lo que se debe hacer es establecer y mantener los programas de gestión, como por ejemplo un plan de prevención. ¿Y en qué consistirá un plan de prevención? Elaborar el plan, elaborar los programas de prevención, hacer un seguimiento de los planes y programas, evaluar los resultados y en función de eso establecer objetivos y estándares. Pasamos a la etapa de operación. En la etapa de operación básicamente nos explica cómo debe funcionar un sistema de gestión, nos da cuál es la estructura de la empresa, del área que estamos desarrollando, los procesos de formación, concienciación y competencia, consulta y comunicación, documentación, control de documentos, control operacional y preparación. Como ven, todo esto ya está establecido y está normado en la norma en general. Luego se plantea la estructura y las responsabilidades, donde se plantea un procedimiento que se debe seguir para poder realizar esto. En cuanto a la formación, concienciación y competencia, básicamente se debe tener un procedimiento mediante el cual todos los empleados de la empresa conozcan y sean conscientes de tener un sistema de gestión de calidad, tener un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, tener claramente establecido funciones y responsabilidades y por último evitar
tener valores de desviaciones demasiado grandes. En general, entonces, habrá un procedimiento de formación y plan de trabajo. Luego viene la etapa de consulta y participación, donde la empresa debe contar con procedimientos avalados por los trabajadores, donde se considere que estos tienen que estar involucrados en el desarrollo y revisión de políticas, procedimientos para la gestión de riesgos, deben ser consultados con respecto a cualquier cambio, deben estar representados en asuntos de seguridad y deben estar informados de quiénes son sus representantes. Todo esto se denomina procedimiento de comunicación de riesgos, procedimiento de consulta y participación. Luego vendrá el proceso de documentación, donde nosotros establecemos cuál es el criterio que se debe tener y esta documentación se reduce a lo que se llama el manual de gestión. Recordemos que en nuestro país la legislación boliviana, el Departamento de Seguridad en el Trabajo, establece que toda empresa debe tener al menos 3 documentos: el plan de prevención, el manual de seguridad y el manual de primeros auxilios. Dentro de eso podríamos pensar que está el sistema. Entonces, ¿cuál es el criterio? Primero hay que determinar un manual y o plan, definir cuáles son las responsabilidades, establecer los procedimientos, ahí tendremos que decir cuál, quién, cuándo. Luego, ¿qué instrucciones de actuación habrán? Aquí la respuesta del cómo. Y luego otros documentos. Ahora, para poder hacer el control de estos documentos, básicamente hay un procedimiento que lo hemos explicado hace algún tiempo. ¿Qué pasa con el control operacional? El control operacional está directamente relacionado a cuáles son las etapas que deben seguirse para poder echar a andar el sistema en general. ¿Qué procedimientos o instrucciones se debería tener? Se debería tener un procedimiento de adquisiciones del equipo, productos químicos, coordinación de actividades, prevención en diseño de proyectos, selección en cuanto a prevención de obras, instalaciones, etc. ¿No? Todo eso ustedes lo tienen explicitado. Posteriormente se debe pensar en cuáles son los protocolos que se van a seguir desde el punto de vista de sanidad, cuáles son los inventarios en general de materias peligrosas, medidas de almacenamiento, etcétera, etcétera, que todo esto también está normado de acuerdo a la realidad de cada país. Se continuará haciendo una identificación del control de procesos, una previsión, control y mantenimiento de los equipos y luego un control de las instalaciones sometidas a riesgo. Luego viene el proceso de preparación y respuesta ante emergencias. Ahí básicamente lo que se debería tener es a todos capacitados dentro de lo que se denomina el plan de emergencias o el plan de autoprotección, y ahí tendremos el siguiente contenido, incluidos los simuladores que en nuestro medio lastimosamente no se conoce. La etapa de seguir y corregir nos indica cómo controlar un determinado sistema de gestión a través de un proceso de medición y seguimiento, accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas, y por último, los registros y su gestión. El proceso de medición y seguimiento del rendimiento debe tener básicamente procedimientos como ser medidas cualitativas y cuantitativas, seguimiento del cumplimiento, registros de datos, calibración de equipos de medición, todos ellos necesarios, importantes para poder desarrollar las actividades de definición. Luego, ¿qué son accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctoras? Están relacionados a una clasificación que se hace de cada uno de ellos para poder identificar mejor un proceso productivo y el sistema de gestión para ese proceso productivo. Luego tendremos que considerar un concepto muy bonito, muy interesante, la no conformidad. ¿Qué pasa desde el punto de vista de calidad exclusivamente? Los productos o cumplen o no cumplen, con dimensiones, con formatos, etcétera, etcétera. Entonces hay un producto que se ha popularizado en nuestro medio y en ese producto una de sus características no cumplen con lo que se requiere. Entonces, cuando no cumple con algo, el término técnico será indicar que se tiene una no conformidad. Entonces, ¿cómo definimos una no conformidad? Como cualquier desviación de normas de trabajo
de prácticas, procedimientos, reglamentos de funcionamiento que pueden afectar directa o indirectamente a nuestro sistema en general, ocasionando una lesión, una enfermedad, daños a la propiedad, etc. Luego habrá que ver cuál es el proceso de elaboración de registros y gestión de registros, esto también para poder identificar, hacer mantenimiento y disponer de los regímenes de seguridad. Posteriormente viene el proceso de elaboración de auditorías que también se debe considerar, considerando, valga la redundancia, el concepto de aplicación directa dentro de nuestro sistema de prevención de riesgos laborales. Aquí se debe tener en cuenta que sea efectivo, que esté en conformidad con la política de la empresa, luego que nos permita revisar los resultados de algunas auditorías internas. La última etapa, la de revisión. En la etapa de revisión permite confirmar que el funcionamiento del sistema de prevención está de acuerdo con la política de la empresa. Entonces, ahí tendremos que ver cuál es el procedimiento, hacer una revisión por la dirección, incluir algunos criterios relacionados a la parte a la parte de, caramba, se me está cruzando un poco los cables, a la parte de procedimientos para poder revisar todo lo que tenemos. Ahora bien, ya hemos establecido, hemos desarrollado todo el proceso completo de las normas OSAS y lo que nos queda es correlacionar entre tres etapas, una etapa de comprobación, de planificación y la ejecución, un feedback permanente. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Elaborar un plan de prevención, un manual de seguridad y normas dentro de los sistemas de gestión. ¿Qué es el plan de prevención? Es aquel que nos permite integrar la prevención en el sistema de gestión de la empresa, alcanzando tanto la actividad como la estructuración de la misma. El contenido es el que tienen ustedes en pantalla, que obviamente vamos a ir desarrollando. Para realizar la prevención de riesgos, entonces, se debe hacer un sistema de gestión de... Y aquí ya vamos a empezar a desarrollar todas las actividades. Y en realidad vamos a desarrollar procedimientos que deben estar cumplidos por los estudiantes. En general, se puede hacer un plan de prevención. La implementación es aproximadamente relacionada a lo que es el plan de prevención, de acuerdo a lo siguiente. Primero, una fase inicial. En esa fase inicial se hace un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico se define cuál ha de ser el plan de prevención de la empresa, lo que ha de considerar redefinir las políticas, los objetivos, cómo está la organización organizada y, por último, los mecanismos de participación y consulta. Luego viene el tema del plan de prevención, y el plan de prevención está directamente relacionado con una fase de implementación donde estaría esperando que se establezca primero los sistemas de planificación, programación y de ejecución, para luego obtener resultados que nos permita comparar todo lo aplicado con lo que se tiene almacenado en nuestros. Continuamos con el proceso de cómo está definido el plan de prevención, y para eso vamos a tener primero el plan de prevención compuesto de una fase de mantenimiento que consistirá en tener nuevas evaluaciones, en programar las actividades anualmente y en relacionar medidas de seguimiento y control para que con todo esto se pueda tener una documentación y auditoría del sistema. Entonces, aquí ya hablamos de cuál es el proceso de prevención de riesgos, donde vamos a tener, aquí tendremos primero el plan de prevención de riesgos laborales, la actuación preventiva, la planificación de la prevención y control. Todo esto nosotros debemos realizar permanentemente para poder aplicar el proceso de evaluación de riesgos. ¿En qué consiste un manual? Un manual del sistema de gestión o plan de prevención
es el que tendrá los siguientes capítulos: prevención, política de prevención, objetivos, metas, organización, distribución, actividades presenciales, planificación anual de prevención, índice. Todo esto obviamente bajo los lineamientos de la norma OSAS 18001, donde se puede hacer incluso una comparación indicando si cumple o no primero la española, que habíamos dicho es la base, y luego la normativa boliviana. Entonces, podemos realizar una comparación de ambas normas, tal como lo mismo de pasar a medida que vayamos estableciendo los contenidos de la norma que ya anteriormente. Luego, los criterios de formación, consulta, los criterios de documentación, control de operaciones, prevenciones en caso de emergencias, la medición de los sistemas, qué va a pasar en caso de accidentes, incidentes, no conformidades, gestión de registros, la auditoría, el proceso de revisión por dirección, etc. A partir de esto, entonces, nosotros deberíamos tener un documento que esté conforme con la dirección, que corresponda a un plan de prevención, mediante el cual nosotros establezcamos los nombramientos de un responsable, los comités de implementación, definir un manual de gestión y procedimientos, hacer la formación, capacitación de los trabajadores, la implantación del sistema, la revisión por la dirección, hacer una auditoría interna y luego el proceso de certificación. Que como vemos, todos estos títulos se repiten a través de todo lo que hemos. El objetivo es aplicar el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming, que ya lo habíamos planteado, y a partir de ahí nosotros deberíamos tratar de identificar un método. Si es básico, apoyado en una política manual y responsabilidades. Si es avanzado, debería cumplir con que sea básico, más la revisión por dirección, comunicación y procesos. Y si es para expertos, debería concluir lo avanzado, más procesos y subprocesos. Es decir, que se puede ir implementando poco a poco. Y precisamente la idea es esa, de que empecemos con un manual básico, se proceda a un avanzado y se un manual experto. Insistimos en las normas españolas y aquí vamos a tener la norma que nos permite seleccionar el método de integración, que básicamente lo que hacemos es, primero, identificamos el entorno y a partir del entorno verificamos el nivel de madurez del sistema de gestión. En función de esto se harán métodos básicos, métodos de integración, proceso de selección de cada uno de estos a través de alguna metodología y posteriormente identificar cuál es el proceso de mejora que se debe tener dentro de nuestra. En cuanto al plan de integración, estos son los puntos que debe cumplir y luego vendrá el proceso de implementación. De nuevo, hacemos una comparación entre la correspondencia que hay entre la ISO 9001, la ISO 14000, la ISO 18000 y como vemos prácticamente, con excepción de las dos primeras, prácticamente el contenido es el mismo y es el que toda empresa debería tener. ¿Cómo se ha de proceder a realizar las auditorías? Podrá haber una auditoría legal por ley externa, una auditoría interna donde se verifiquen varios aspectos y también la auditoría obligatoria para la aplicación de las OSAS. Se define dentro de esto cuál es el ámbito de aplicación, en qué consiste como tal, la manera de concepto, se define su contenido, se define la metodología. Dentro de esto habrá que ver qué procesos de análisis de documentación se han de realizar, cuál será el análisis de campo, la evaluación de la adecuación, las conclusiones sobre la eficacia del sistema y imaginen ustedes el plazo para poder desarrollar esto está entre 2 y 4 años. Entonces aquí se ve algo muy interesante. Hay que definir que un sistema de gestión no se todo un proceso muy grande, muy largo. El respaldo desde el punto de vista de la dirección, desde el punto de vista de los auditores, donde se considere qué servicios internos hay en la empresa y qué servicios externos. Por ejemplo, con respecto a entidades privadas, con respecto a los servicios de prevención ajenos. Por último, ¿qué tendremos que establecer para la implementación de la metodología de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales? Primero, analizar el sistema de gestión.
Segundo, generar la documentación del sistema de gestión. Tercero, realizar la formación sobre la implantación de la norma, la capacitación. Y luego una auditoría interna. Este es un procedimiento que se tiene que seguir obligatoriamente y dentro de vendrá también en forma obligada el proceso de auditoría de certificación, donde se hará la auditoría en 2 fases y luego un proceso de seguimiento. Como conclusión podemos indicar primero el convencimiento, apoyo o implicación de la dirección, o sea, sí o sí nuestra empresa, la parte directiva debe estar convencida de aplicar un sistema de gestión. Se aporta con una mejora continua en la gestión de prevención precisamente, se ayuda al cumplimiento de la legislación de la prevención laborales. Luego permite que se haga una promoción externa de la empresa, es decir, demostrar a la sociedad que nos preocupamos por nuestros recursos humanos. Se mejora la imagen de nuestra empresa, se mejora el proceso productivo porque existen procedimientos y por último se realiza una mejora de procesos y de asistencia y provisión de proveedores. En general, entonces, como ven ustedes, mediante la implementación de un sistema de gestión OSAS, 18.000, se tiene todo un procedimiento completo que redunda no solamente en identificar cuál debe ser el contenido de los sistemas de gestión de prevención, sino también nos ayuda a obtener varios otros recursos. Gracias por su atención y a partir de ahora queda hacer las lecturas de diferentes documentos que poco a poco se les irá dosificando. Muchas gracias.